Muchísimas gracias con todos, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Como siempre he dicho, para Humana es un honor presentar temas importantes para este medio, para nuestros afiliados y para nuestros clientes también, perdón. En esta tarde tenemos con nosotros a Jorge Cáceres. Muchísimas gracias, Jorge, por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos. Ya estuviste con nosotros en algún momento dando un tema de branding personal. Hoy estás para apoyarnos en un tema de una introducción a las bases sobre el uso adecuado de las redes sociales en el contexto publicitario y comunicacional. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Jorge es técnico en diseño gráfico publicitario, licenciado en publicidad y gestión, máster universitario en publicidad integrada, creatividad y estrategia online y offline. Quería comentarles a todos que todos van a estar en silencio, obviamente, para que puedan escuchar mejor la charla. Les voy a pedir, por favor, que ingresen preguntas a www.menti.com. Pueden hacerlo desde el teléfono, inclusive no necesitan hacerlo desde el computador, con el código 934770. Así al final podemos hacerle a Jorge las preguntas y podemos hacerlo de una manera mucho más organizada y ordenada. Gracias, mi estimado Jorge, bienvenido, le doy la palabra. Muchas gracias, Tatiana. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer estar con ustedes de nuevo en esta tarde de viernes. Quisiera primero probar si me escuchan. Sí, creo que te escuchamos perfectamente. Gracias. Ya, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí nuevamente con Humana. Bueno, para empezar quiero compartirles primero mi pantalla. A ver, acá está, voy a compartirles la pantalla para hablar de lo que hemos venido a hablar el día de hoy, que es básicamente el uso de las redes sociales, pero de una manera un poco más enfocada en emprendedores, marcas, negocios, y también tomando en cuenta todo el potencial que tienen estas redes sociales. Más que nada para su uso adecuado y tal vez este tema de que estamos viviendo en este momento, que es la pandemia mundial y todo lo que está pasando, ha hecho que todo este tipo de trabajo con las redes sociales, con todas las estrategias de marketing digital que tenemos a mano gracias al Internet, se potencialicen porque son tan necesarias para poder llevar nuestro negocio a todas partes. Así que es lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a ir conversando de algunas cosas. De hecho, este tema es bastante extenso, es sumamente largo. Son carreras enteras que se estudian para poder saber esto. Pero yo creo que está al alcance de todas las personas. Yo creo que todo el mundo puede aprender a potenciar su negocio, su empresa, su marca, utilizando estas herramientas que son herramientas bastante básicas y que son de dominio público, porque todo el mundo tiene acceso, primero, por el Internet, y además de eso, porque todo el mundo puede revisar todo lo que tiene Facebook, e inclusive hay cosas que las personas no conocen, que Facebook tiene cursos gratuitos para que puedan utilizar mejor sus redes. Entonces vamos a empezar. Primero, el tema que vamos a conversar hoy día es el potencial de las redes sociales para marcas y emprendedores. ¿Por qué para marcas y emprendedores? Porque básicamente hay muchos negocios, muchas marcas, productos o personas que necesitan de alguna manera llegar a sus clientes potenciales. Y estos clientes potenciales se pueden llegar de distintas maneras. Nosotros conocemos ya todo lo que es la comunicación de manera tradicional mediante desde hojas volantes, pasando por radio, televisión, etcétera. Tenemos muchas opciones. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una de esas opciones y que si bien es bastante nueva en nuestro medio, ya tiene bastante recorrido en el mundo, tiene más de una década las redes sociales, pero como un medio social, como un medio como para potenciar marcas y emprendedores, esto es bastante nuevo, tiene algunos años, no es tanto. Entonces vamos a revisar un poco de esto. Así que vamos a continuar. Y como estábamos hablando, dentro de todo esto, aparte de la comunicación, vamos a hablar un poco de publicidad, de lo que es hacer publicidad. En realidad, el objetivo de esta charla no es entrar en detalle en las herramientas, porque las herramientas son sumamente extensas, hay mucho que ver y hacer, y es un trabajo que se va haciéndolo día con día. Así que
De todas maneras, si ustedes tienen preguntas específicas acerca de todas las herramientas que tienen las plataformas, nos pueden hacer las preguntas y al final de la charla podremos ir contestando. Entonces, como primer punto que hay que toparlo, ¿qué es el social media o las redes sociales? Las redes sociales o el social media, que podrían ser dos términos que pueden que sean en cierto punto diferentes, pero al final también es lo mismo, son plataformas digitales web que se encuentran en Internet para la comunicación y contacto entre personas en base a criterios. ¿Qué quiere decir esto? En plataformas digitales que todos conocemos que están en el Internet, nosotros podemos conectarnos, mantener una comunicación con otras personas. De hecho, las primeras redes sociales que existieron, el objetivo era que las personas se comuniquen entre sí en base a criterios, por ejemplo, de afinidad, ya sea porque se encuentran en una misma universidad, porque viven en un mismo barrio, en una misma ciudad, o tienen gustos parecidos, etcétera. Ese era el objetivo inicial. Y obviamente dentro de todo esto empezó a aparecer, las marcas empezaron a entrar y empezaron a utilizar estos canales como medios, como lo estaba haciendo con la radio, con la televisión, con la prensa. Empezó a utilizar estos medios también digitales porque se dio cuenta, las marcas se dieron cuenta de que había un acceso bastante intenso de personas aquí. Entonces, como vemos, es la interconexión entre las personas, toda esta comunicación y contacto que pueden tener. Entonces, las redes sociales, por un lado, son la evolución de la comunicación, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados que desde la escuela, en el colegio, nos enseñan cómo es la comunicación, persona a persona, de un emisor, de un mensaje y un receptor, ¿sí? Hace varios años, cuando teníamos la comunicación tradicional, por ejemplo, la televisión, no existía esta retroalimentación por parte del receptor. En cambio, esta evolución permite tener una retroalimentación, que es el siguiente punto que tenemos, que es pasar de un entorno estático a uno dinámico. ¿Qué quiere decir una retroalimentación? ¿Qué quiere decir? Yo puedo contestarle a una persona, a una marca, a un interlocutor, a un medio, puede contestarle y puede tener una retroalimentación. Hay muchas maneras de contestar, no solamente escribiendo comentarios, por ejemplo, poniendo like, dando like, poniendo algún tipo de reacción, es una forma de retroalimentación. Pasar de una actitud pasiva a una actitud activa. O sea que hoy en día en las redes sociales se permite tener contenido generado por los propios usuarios, por las personas. Y luego de eso tenemos que el lector de contenidos, como decía, se convierte en generador de contenidos. En la comunicación tradicional, la que conocíamos hasta hace unos 20 años, éramos consumidores de contenido. Solamente leíamos la prensa, veíamos la televisión, escuchábamos la radio, pero no generábamos ningún tipo de contenido. Hoy en día, gracias a las redes sociales, las personas pueden generar sus propios contenidos y compartirlos con todo el mundo. Y obviamente esto hace que las marcas también se vean interesadas en todo este potencial. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de las redes sociales? Primero tenemos el tema de inmediatez, ¿sí? Que son inmediatas. Tenemos un alcance que las personas pueden ver mi mensaje, mi contenido, todo lo que yo genero de forma inmediata. Luego tengo que es impersonal. ¿Qué quiere decir impersonal? No hace falta estar presente ese momento, ¿sí? Si puedo tener un mensaje, puedo hacer un posteo y una persona que está al otro lado del mundo puede mirarla tranquilamente y contestar, tener algún tipo de comunicación. Tiene omnipresencia, siempre está presente en cualquier parte, cualquier medio digital. De hecho, esta omnipresencia es una ventaja y es una desventaja para nosotros como usuarios. La omnipresencia, la desventaja es que, por ejemplo, si es que se equivocan y suben un posteo que no querían subirlo, alguna persona en el mundo lo puede ver y puede capturar la imagen. De hecho, eso sucede mucho con mensajes de, por ejemplo, de personas de gobierno que postearon un Twitter, subieron un Twitter y inmediatamente lo bajaron porque pensaron que estaba mal, pero ya hubo alguna persona que hizo una captura y que ya la tiene la referencia de que eso realmente pasó. Luego tenemos que es medible. Si todo lo que está en redes sociales podemos medir. Eso es una de las cosas que los medios tradicionales no podían hacer o era muy difícil que lo hagan. Saber cuánta gente está viendo un canal de televisión, un programa en especial, cuántas personas están escuchando un programa de radio, era muy difícil medir. Había ciertas técnicas, pero era muy complicado hacerlas. En cambio, las redes sociales y los medios digitales permiten tener medición. ¿Ya? Y el otro punto que es tan importante como lo que estábamos viendo anteriormente, que es bidireccional. Hacer que esto sea bidireccional es tal vez lo que permite su éxito, que tengamos un contacto
lado y lado, que sea de persona a persona, de marca a marca, marca a persona, etcétera. Entonces, que tengamos una comunicación que va de dos lados. ¿Sí? Esto hace que las redes sociales se han convertido en entes súper importantes en los negocios o en la publicidad o en la comunicación y en el marketing, ya que nos permiten tener todo un mundo de posibilidades y es lo que están haciendo hoy las empresas. Y más aún hoy día que estamos en medio de esta pandemia y que se han visto obligadas a utilizar todos estos canales porque las personas realmente están hoy más que nunca conectadas al 100%. ¿Sí? Cuando estamos hablando ya de marcas o de negocios o de cualquier tipo de emprendimiento que tengamos, vamos a ver en el camino, y son dos términos que quiero mencionarles al inicio, que son objetivos de branding versus objetivos de performance. Y aquí es un poco para ir diferenciando todo lo que vamos a ir viendo y hablando acerca de redes sociales. Primero, marketing digital no es redes sociales. Hay un error aquí que es muy recurrente pensar que marketing digital inmediatamente se define como redes sociales. Y el marketing digital es muchísimo más amplio. Redes sociales es solamente una parte. Y por otro lado, también pensar que redes sociales es Facebook, por ejemplo. Creo que es un error muy frecuente. Pues yo tengo algunos clientes con los que trabajo que cuando les invito a hacer una estrategia digital, inmediatamente piensan que van a estar en Facebook. Y la realidad es que Facebook es una de tantas redes sociales. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando de un ambiente digital muy amplio, donde puede haber un entorno de muchísimas plataformas, no solamente Facebook. Facebook es la más conocida, una de las primeras de las que tuvieron mayor éxito, entonces por eso es la más importante, pero en realidad hay muchísimas otras opciones. Y les pongo al inicio también el tema de objetivos, porque cuando hablamos de objetivos también hay que diferenciar esto. Muchas veces que yo he trabajado con clientes, inmediatamente quieren vender. En los objetivos conocemos el objetivo de dar a conocer una marca, que es de branding, contra el otro objetivo que es performance, o que sería prácticamente ya directamente vender, hacer negocio, cerrar negocios. ¿Sí? Pero nunca puede haber en redes sociales o en los medios digitales una sin la otra. Y por lo general lo que funciona es primero dar a conocer una marca, o sea, branding, para luego trabajar o pensar en estrategias de performance, o sea, ventas, o cerrar negocios, o hacer contactos que sean útiles y necesarios. ¿Sí? Entonces, para seguir con este tema, que esto lo vamos a ir viendo más adelante, objetivos de branding y performance, es un tema que vamos a ir viendo de forma recurrente, por eso le puse al inicio. Ahora, hay un tema también que es muy importante y cuando hablamos de marcas, de emprendimientos, negocios, etcétera, en redes sociales, hay un tema que yo cuando estudié la maestría fue un tema que me recalcaron muchísimo y que ya con el tiempo, paso del tiempo y la experiencia, me he dado cuenta y creo que todos estamos de acuerdo en que la gente no quiere publicidad. No quiere publicidad en ninguna parte. Ya pasó la época que estábamos viendo televisión, viendo un programa y que entraba el, el bloque de comerciales que eran 2, 3 minutos y que con suerte lo que nosotros hacíamos era zapping, o sea, empezar a cambiar de canales para ver alguna otra cosa. Ese tiempo se mantiene un poco hoy en día, pero ya pasó, o sea, esa parte ya pasó. La gente no quiere publicidad, la gente se saturó de publicidad, ¿sí? Pero si estamos hablando de marcas y emprendimientos y negocios para redes sociales, tenemos que también topar publicidad. Lo que pasa es que la publicidad está evolucionando hacia otra cosa, está evolucionando hacia contenido, no directamente publicidad. Pero de todas maneras, hay que tener esto un poco claro, que la gente no quiere publicidad, no quiere tener un anuncio en Facebook que diga, mi producto es el mejor y listo, no quiere eso, quiere algo mucho más profundo. Es por eso que si bien las herramientas son mucho más sencillas y tenemos acceso y son gratuitas, también son más complicadas porque son más exigentes, el público es más exigente y es lo que vamos a ir viendo más adelante. Es justamente esto, el tema de que vamos a hablar en el primer punto que hay que tener en cuenta cuando yo voy a empezar un emprendimiento, cuando voy a empezar a estar presente en medios digitales, ¿sí? Y que es el consumidor 2.0, que es el siguiente punto. La forma de comprar, la forma de hacer negocios ya evolucionó y no evolucionó hace 1 o 2 años, evolucionó unos 5, 6 o 10 años antes. El consumidor 2.0. El consumidor 1.0, el consumidor que conocíamos nosotros cuando estudiamos publicidad o marketing, era el consumidor tradicional, el que iba a la tienda, iba a la percha, escogía el producto, al que llegábamos mediante televisión, radio, etc. El consumidor 2.0 tiene otras características.
que si bien es cierto, a las marcas les complican un poco, a los negocios les complican un poco, es beneficioso para el propio consumidor. Y vamos a ver cuáles son sus características. Entonces aquí tenemos de qué se trata el consumidor 2.0 y por qué es tan importante antes de empezar un negocio y antes de estar con presencia en Internet, en redes sociales o en marketing digital, tener algún cuenta las características de este nuevo consumidor. Primero, el nuevo consumidor es un prosumer. ¿Qué es un prosumer? El prosumer es el consumidor que produce contenido y que consume contenido. O sea, un consumidor que puede producir contenido puede ser, por ejemplo, compré una cafetera, tomo fotos de la cafetera, la comparto con mis redes sociales, lo comparto con mi comunidad, ¿sí? O puedo consumir contenido, por ejemplo, busco contenido acerca de las características de una cafetera, por ejemplo, si estoy por comprar ese artefacto, ¿sí? O puedo pedir referencias también. Están informados. El nuevo consumidor está totalmente informado. ¿Cómo se informa? Googleando, como se dice comúnmente, ¿no es cierto? Entran a Google, ponen necesito televisor de 50 pulgadas, de estas características de esta marca, están totalmente informados. Investigan. Si ustedes ofrecen un producto, están ofreciendo un emprendimiento, un negocio, los van a investigar. Si es que realmente tienen interés en su producto, no van a ir a preguntar directamente cuánto cuesta. Tal vez los investiguen, entren a su fanpage, a su página web, investiguen un poco acerca de ustedes antes de hacer un acercamiento. Navegan, están en Internet navegando, ya sea por redes sociales, aplicaciones, navegadores, Google, etcétera. Están navegando y buscando información acerca de lo que requieren. Opinan, ¿sí? Eso es muy importante también porque cuando opinan pueden volverse o nuestros enemigos o pueden volverse personas que van a poder referir nuestros productos. Entonces también es muy importante esto. Hacen peticiones, pueden pedir a las marcas, a las empresas, a los productos, hacerles peticiones acerca de crear nuevos productos, modificar los productos que tienen, modificar los servicios que tienen en su favor. Entonces, hacen peticiones. Consultan, preguntan a la empresa, preguntan al call center, preguntan por chat, por Messenger, etcétera. Hacen consultas de todo lo que necesitan saber. Valoran cualquier tipo de contenido. Si ellos están buscando, por ejemplo, un televisor Sony de 50 pulgadas, que yo les pueda proveer un documento donde puedan entender mejor el producto, valoran mucho eso. O que les pueda asesorar de buena manera o que hay una buena atención al cliente, valoran muchísimo esto. Comparten las buenas y las malas experiencias. Es igual que el tema de las opiniones. Por eso es tan importante tener en cuenta este tipo de factores, ya que los nuevos consumidores comparten sus buenas experiencias y eso puede ser beneficioso para nosotros como marca o empresa, o pueden dar opiniones acerca de nosotros de forma negativa, ¿sí? También pueden hacer comparaciones, pueden hacer un video en YouTube y eso es muy recurrente que comparen un producto con otro. Hay muchas categorías de negocio que es bastante común ver comparaciones, sobre todo en tecnología. Compararon PlayStation con un Xbox, compararon unos audífonos de una marca con otros. Entonces, todo este tipo de contenido se está generando. Entonces, todo eso tenemos que conocerlo muy bien para que esté a nuestro favor a largo plazo. Y también son multipantalla, que es una de las características no solamente de los consumidores 2.0, sino ya de las generaciones. Son multipantalla ¿en qué sentido? Yo cuando tenía 20 años y veía un programa de televisión, estaba en la televisión y no estaba en ningún otro lado. ¿Sí? Hoy en día, cuando miran televisión, están viendo su teléfono, están con la tablet, están con el computador, están en 2 o 3 tareas a la vez, son multipantalla. Y eso también es importante aprovecharlo, porque pueden pasar de una pantalla a otra. Si es que en el televisor ven algo que les interese, pueden pasar al teléfono, hacer la búsqueda, o pasar a la aplicación de redes sociales, o en la tablet pueden ver algo más. Entonces, también esto es muy interesante. ¿Sí? Y para todo esto, y es una de las razones por las que también nosotros podemos hacer publicidad en redes sociales, es que todos estos consumidores están pagando una nueva moneda. Y esta nueva moneda es la moneda digital, o sea, la información personal. Esto permite que nosotros como marca o empresa o negocio podamos segmentarles a las personas. Antes, cuando hablábamos de la televisión o la radio, no teníamos información del consumidor que estaba viendo el programa en ese momento o escuchando la radio. No teníamos información. Teníamos datos que habían sido levantados por los medios de comunicación para saber más o menos qué tipo de receptor del mensaje está en ese momento viendo, pero no es exacto.
En cambio, con las redes sociales y todo lo que es de temas digitales en línea, nosotros tenemos información porque los mismos consumidores están proveyendo información todo el tiempo. Pagan una moneda digital para poder tener acceso a, a las plataformas, a redes sociales, a Facebook, Instagram. Pagan esta moneda entregando su información. Y de esta manera las plataformas pueden permitirme a mí como marca de empresa, me permiten segmentar, conocer mucho mejor al consumidor, que de otra manera no sería posible. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos ya de redes sociales, las redes sociales son sumamente amplias y tienen una historia que inclusive ya fue llevada hasta el cine. Hay muchos documentales, películas y cosas acerca de las redes sociales. La red social que innovó, fue la primera más importante, fue Facebook. A pesar de que ya hubo algunos intentos anteriores, ya hubo este intento. Entonces vamos a ver primero un poco de datos acerca de estas redes sociales. Esos datos son de Ecuador. ¿Y por qué son importantes? En primer lugar, para saber la magnitud de penetración que tienen las redes sociales en el país, por un lado, y por otro lado, en cuáles son las más importantes de nuestro medio. Esto va variando de país a país, entonces por eso es importante tener aquí los datos del Ecuador. Eso es del 2020. Por ejemplo, Facebook tiene una penetración de 12 millones de usuarios en el país. Si en el país somos como 17 millones, tiene una penetración de más del 60%. Entonces, es muy importante la presencia de Facebook en el Ecuador. También tenemos 4 millones de usuarios en Instagram. Hay menos usuarios en Instagram porque los usuarios de Instagram son un segmento mucho más joven. Y los contenidos de Instagram también son diferentes. Entonces, por eso tenemos menor penetración. LinkedIn es una plataforma que tiene más de 2 millones de usuarios, pero esta plataforma me imagino que con ese tema de teletrabajo y la pandemia y todo el tipo de sucesos que han pasado, va a ir creciendo porque las necesidades profesionales también están creciendo. Tenemos también una plataforma bastante nueva que es TikTok, que está creciendo, que tiene más o menos 800,000 usuarios en Ecuador. Luego tenemos Twitter, que también está rezagada, tenemos Pinterest y Snapchat. ¿Sí? Por edades tenemos los usuarios de Facebook. Ese trabajo es muy importante que ustedes lo hagan si tienen un emprendimiento o un negocio, porque es importante que sepan, si es que conocen a su usuario, sepan dónde va a estar, porque es importante que su marca o su negocio esté donde está su usuario. Entonces, por ejemplo, aquí la penetración mayor se encuentra en personas de entre 25 y 34 años. Tenemos más o menos 3.600.000 personas que tienen cuentas activas en Facebook. Luego tenemos de 18 a 24 y luego tenemos de 35 a 44 años. También tenemos personas de 55 o más años que son los baby boomers, que son más o menos 1 millón de usuarios. Es una cantidad importante porque de todas maneras que tengamos 1 millón de usuarios de estas edades permite llegar mejor. A pesar de que no son usuarios muy activos, sí permiten tener un poco de acercamiento cuando tenemos productos que son enfocados para ese tipo de consumidor. Tenemos aquí en Instagram. En Instagram la penetración son edades mucho menores, de 13 a 14 años, más de 2,5 millones de usuarios. De 18 a 24 tenemos 1,5 millones de usuarios. Y así vamos bajando. En Instagram, usuarios de más de 55 años son muy pocos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto, un negocio que está enfocado en personas de la tercera edad, por poner ejemplo, Instagram no será una red social que yo debería utilizar. En cambio, si yo tengo un producto que, por ejemplo, es para jóvenes de 18 a 24 años, es una plataforma ideal para llegar a ellos. Por eso es tan importante conocer también estos datos antes de siquiera pensar estar en alguna plataforma. Aquí tenemos LinkedIn, que es una de las plataformas que está creciendo muchísimo. Tenemos aquí que el mayor segmento, el 62%, está entre 25 y 34 años. Esto es lógico porque es el segmento profesional, que ya se graduó de la universidad, terminó sus estudios y está trabajando. Y está activamente trabajando. Entonces, es el mayor segmento. Hay un segmento de 35 a 54 años, que es desde el 10%, que no son los usuarios que están tan metidos en la tecnología digital de las plataformas. Entonces, LinkedIn es una red profesional que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Y para que tengan un dato que es súper importante también tomar en cuenta, ya cuando trabajemos en redes sociales, que el 91% de ecuatorianos utilizan las redes sociales en su teléfono inteligente. O sea, muy pocos usuarios entran a sus redes sociales por computador. Lo hacen en un 91%, o sea, casi 100% desde su teléfono.
Entonces, la navegación y todo lo que nosotros compartamos y todos los contenidos que hagamos tienen que estar enfocados para el uso en teléfono. Más que nada tomando en cuenta, por ejemplo, temas de los formatos, qué tamaños se utilizan para que la gente pueda verlo mejor en un teléfono. Por ejemplo, qué cantidad de texto se puede poner. Si estamos diciendo que las personas, el 91% de ecuatorianos utilizan en el teléfono, no hagamos posteos, no hagamos imágenes que tengan mucho texto, porque es difícil leer texto muy pequeñito en el teléfono. Entonces, si yo quiero hacer una infografía, que la infografía tenga muy poco texto, porque esto va a hacer que sea más fácil leer en un teléfono. Si supiéramos nosotros que nuestro usuario más bien ve nuestro contenido en una computadora, yo puedo tener, por ejemplo, una infografía más compleja con más texto en nuestros posteos de nuestro contenido. Pero como estamos viendo que lo hace mediante el teléfono, evitemos tener contenidos muy complejos. O en todo caso, hacer un video o una animación que me permita hacerle mucho más complejo el contenido. ¿Qué tipos de redes sociales existen en el mundo? Hay las redes sociales horizontales. ¿Qué son las horizontales? Quiere decir que son genéricas, que tienen contenido genérico, que no están especializadas, ¿sí? Que son masivas. Entonces vamos para acá. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, teníamos High Five. High Five era de las primeras redes sociales. Me parece que existe todavía, pero realmente perdió mucho campo High Five. Perdió muchas oportunidades. High Five era de Microsoft y no logró llegar a lo que ha llegado, por ejemplo, en Facebook. No tuvo esa visión. Obviamente la siguiente red social horizontal o genérica o masiva tenemos a Facebook, tenemos a Instagram, luego tenemos a Twitter, tenemos Google Plus, que me parece que ya desapareció, está solamente con contenidos propios, Snapchat, y una plataforma que no es considerada una red social, pero que se ha convertido por su uso, es WhatsApp. WhatsApp, a pesar de que no ser concebida como una red social, tiene un concepto y tiene las funcionalidades como para ser una red social. Lo que pasa es que es una red social un poco más pequeña, que es compartida solamente con las comunidades propias, pero tienen las mismas capacidades o las mismas potencialidades. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las redes sociales verticales o temáticas, que quiere decir que están enfocadas en un tema en específico. Por ejemplo, la más conocida es LinkedIn, que tiene una temática profesional. Cuando hablamos de temas profesionales, de empleabilidad, todo este tipo de cosas, estamos hablando de una red como LinkedIn. Tenemos otra, por ejemplo, para Pinterest. Pinterest está enfocada en imágenes para crear tableros, que se utiliza más, por ejemplo, para moda, para este tipo de cosas. Tenemos Behance, que es una red social que está creada para, por ejemplo, para publicidad, fotografía, diseño gráfico. Tenemos este icono que no se entiende muy bien, que se llama Flickr, que es una red social enfocada para fotógrafos, ¿sí? Y tenemos esta también, es una red social que se conoce como Tinder, que es para las citas, ¿sí? Son redes sociales verticales que son temáticas. Redes sociales temáticas existen millones. Por cada tema que puede existir hay una red social. Hay redes sociales para, por ejemplo, personas interesadas en la cocina, personas interesadas en esquiar, personas enfocadas en cualquier tema musical, etcétera, etcétera. Existen redes sociales, pero no son tan grandes porque obviamente cuando son temáticas, obviamente tienen menos penetración. ¿Ya? Hay nuevas redes sociales y hay una nueva red social que es, por ejemplo, en este caso la de TikTok. Es una red social que está creciendo muchísimo, que mucha gente la está utilizando, que en un inicio se creó, empezó siendo una red social temática, pero hoy en día ya la están utilizando para todo tipo de contenido de video. Hay mucha gente que está en contra de esta red social, hay mucha gente que está a favor, hay muchas teorías de conspiración acerca de TikTok. Ese sería otro tema que tocar, pero hay la posibilidad también de utilizarla y es una red social que está creciendo muchísimo. Ahora, por tipo de contenido, yo tengo, por ejemplo, cuando voy a utilizar Facebook, y es una de las partes importantes cuando empiezo a hacer un poco de planificación de lo que quiero hacer cuando voy a utilizar redes sociales. Por ejemplo, Facebook. En Facebook puedo subir fotografías, puedo subir imágenes, puedo subir videos, puedo crear historias, puedo subir noticias, puedo subir infografías que hablamos hace un momento, puedo crear publicidad, y que es la parte tal vez importante y diferenciadora que vamos a ver más adelante.
puedo crear eventos, puedo crear webinars o los live de streaming que conocemos. Podemos crear branded content. ¿Qué es un branded content? Simplemente es crear una imagen donde esté mi producto o mi marca, pero de una forma integrada en la imagen, que no sea publicidad necesariamente. Puedo crear ebooks o son estos libritos digitales que tienen información. Puedo crear concursos, ¿sí? Puedo incluir links, por ejemplo, me descargo un link y lo comparto. Por tipo de contenido también tenemos, en el caso de Instagram, tenemos fotos, puedo subir imágenes, puedo subir videos, puedo crear historias. Y hay que tomar en cuenta que Instagram es una red social un poco diferente. Por eso es que, si bien las marcas están presentes en Instagram, todavía Facebook tiene mucho poder en la parte de publicidad. Porque Instagram, la ventaja que tiene o la característica que tiene para los nuevos consumidores es que restringe mucho el tema de publicidad o tema de compartir links o tema de compartir muchas cosas como lo hace Facebook. Y también está enfocada para hacer una aplicación de teléfono, para que sea vista totalmente en teléfono. A pesar de que se lo puede ver en computador, no tiene las mismas funcionalidades que tiene la aplicación de teléfono. Entonces, es otro tipo de contenido. También se puede crear con branded content. Y también este branded content o contenido que contengan, para repetirlo de alguna manera, mi producto, mi marca, etcétera, es donde mejor funciona en Instagram, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, un influencer o un influenciador, una persona que utiliza ropa de cierta marca, no lo hace de forma gratuita o utiliza ciertos productos, no lo hace de forma gratuita. Está utilizando el producto como contenido que está dentro de lo que ellos hacen, pero no de forma de publicidad, sino de como branded content. Los principales tipos de contenido que están aquí en Instagram son acerca de estilo de vida, lugares, acerca de ideas, mensajes inspiradores, causas y productos. Sí, por eso es una red muy interesante. Ahora, para seguir avanzando, si ustedes tienen un negocio, poseen una marca o tienen un emprendimiento, lo primero que deben hacer es tener una planificación previa, tener una estrategia de lo que ustedes van a hacer y por qué estar en redes sociales. Ya habíamos hablado al inicio de que la penetración de las redes sociales en los medios y en los consumidores es tan importante que hoy en día no estar en un medio digital es impensable. Pero de todas maneras hay que tomar en cuenta de que la inversión en tiempo, dinero y todo lo que puede implicar estar en medios digitales como las redes sociales, tiene que tener un porqué, tiene que tener una planificación y obviamente una estrategia para que esto esté a su favor, para que los negocios, para que los emprendimientos crezcan de alguna manera. Y como habíamos hablado en un inicio, lo primero que hay que hacer cuando estoy en redes sociales, cuando empiezo, es que la gente me conozca, sepan quién soy, no intentar venderles. Lo que menos que hay que hacer en redes sociales es intentar promocionar productos antes de posicionarme. O sea, que la gente sepa. Si es que yo, por ejemplo, construyo equipos de natación o ropa para corredores, si yo fabrico este tipo de cosas, primero tengo que decir, fabrico este tipo de indumentaria, ¿sí? Me encuentran en tal parte, estoy en tal sector, mis productos son de esta manera, ofrecen esas características o beneficios. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, que la gente me conozca, que existo, antes de vender, antes de querer proponer un negocio. Así que, dentro de la planificación, para poder estar en redes sociales, vamos a ver 3 puntos esenciales que son básicos. Modelo de negocio, las audiencias, categoría y obviamente un punto que no está dentro de la planificación, pero que hay que tener en cuenta que son los activos, que eso vamos a ver más adelante, qué son los activos. Listo, a ver, veamos. Eso déjenme. Listo. No se olviden si tienen preguntas para que las puedan integrar. A ver, a ver. Ustedes ya empezaron un negocio, tienen una marca, un producto. Seguramente ustedes ya hicieron este trabajo de pensar cuál es su modelo de negocio. Un modelo de negocio es desde lo que yo fabrico, creo, qué tipo de negocio soy y a qué tipo de consumidor llego. O sea, por ejemplo, el primer ejemplo que pongo aquí es un B2B, que es un modelo de negocio, business to business o negocio a negocio. Un modelo negocio a negocio quiere decir, por ejemplo, yo fabrico equipos de cocina. Entonces, mi consumidor final son, por ejemplo, restaurantes.
no es el consumidor final, no es la persona común que está en Facebook o que está en Instagram, sino son restaurantes. Entonces, es importante conocer un modelo de negocio, por ejemplo, en el caso del B2B, negocio a negocio, por ejemplo, porque en este caso, tal vez Facebook no sea la red social en la que deba estar. Si, por ejemplo, soy una consultora que ofrezco consultorías a empresas, yo debería estar, por ejemplo, en LinkedIn, porque mi consumidor es otra empresa y otras empresas no están tal vez en Facebook, están en LinkedIn. Y los contactos que se pueden lograr son mejores si son logrados en LinkedIn que si fueran logrados en Facebook. Por ejemplo, tenemos el B2C. El B2C es el modelo tradicional. Un negocio vende a un consumidor, o sea, business con tu consumer, ¿sí? Tenemos negocio a consumidor. Entonces, tenemos aquí el modelo tradicional, es el que nosotros conocemos. Yo creo algún producto y lo vendo al público en general. Tenemos el C2C, el customer to customer, que sería consumidor a consumidor. Un modelo de negocio consumidor a consumidor, por ejemplo, es el modelo de negocio de Mercado Libre. Las personas de Mercado Libre pueden entrar y pueden vender a otro consumidor, ¿sí? No están creando el producto o negocio. También, por ejemplo, Airbnb. Airbnb es una plataforma consumidor a consumidor, o sea, los propios consumidores pueden vender o en este caso arrendar sus casas, sus departamentos a otros consumidores. Luego tenemos consumidor a negocio o customer to business. Quiere decir que, por ejemplo, si yo soy una persona común y natural, yo le vendo mis productos o lo que esté haciendo a otro negocio. Eso podría ser, por ejemplo, si yo en mi casa, por poner un ejemplo, hago almuerzos, por decir, y lo vendo a una empresa. Entonces, mi forma de negociar es diferente. Entonces, si yo le vendo a una empresa, seguramente estar en Facebook no sea lo ideal, porque las empresas no van a visualizar mi contenido. Entonces, tendré que buscar otro tipo de plataformas para poder llegar. Y luego tenemos business to government o negocio a gobierno. Por ejemplo, si es que yo produzco algún tipo de indumentaria, por ejemplo, en este caso que está muy de moda las mascarillas, lo produzco y lo vendo al gobierno. Entonces, es otro tipo de modelo de negocio. Si ustedes se fijan, cada uno de estos modelos de negocio tendrían para cada uno de ellos una estrategia muy personal, porque de entrada decir, bueno, todos los que están aquí van a entrar a Facebook sería un error. Podrían estar, sí, porque a la final estar en todos los medios de alguna manera y haciéndolo de manera correcta podría ayudarme de cierta manera, pero sería un desperdicio de recursos y de tiempo. Entonces, ya que los recursos de tiempo, sobre todo, y de dinero son escasos, sería preferible que el momento que hago la planificación y estrategia, tomar en cuenta cuál es mi modelo de negocio, de esa manera poder llegar mejor a mi consumidor final. Luego tenemos la definición de audiencias. Y aquí es un poco donde, sobre todo cuando hacemos un emprendimiento, tal vez no tomamos muy en cuenta esto. Ya conocemos que nuestro consumidor final es la persona común, pero no ahondamos más en esto, no segmentamos más, no llegamos más a fondo. Es muy importante definir un segmento. Eh, hace 20 o 30 años o hace 40 años, en los 80s, cuando había pocos productos, había una marca de gaseosa, una marca de cigarrillos o dos o tres, decir llego a todo el mundo era lo correcto. Hoy en día yo no puedo decir que con mis productos llego a todo el mundo. Eso quisiera realmente, o sea, llegar a todo el mundo sería lo ideal. Pero mientras más pueda definir mi segmento de mercado, va a ser mucho más fácil llegar y todas las acciones que haga van a ser más eficientes. ¿Por qué razón? En los 80s, tal vez Coca-Cola tenía solamente competidora Pepsi. Entonces no había mucho trabajo que hacer ahí. Hoy en día hay tantos productos y marcas y tantos emprendimientos y negocios que hacen competencia que es imposible que yo no segmente, que no intentes llegar a mi nicho de mercado más específico. Entonces, para llegar a un nicho de mercado mucho más específico, debo conocer ese nicho de mercado, a mi audiencia. Primero, ¿qué edad? Si yo, por ejemplo, fabrico indumentaria deportiva, ¿de qué edad a qué edad voy a definir que está hecha esa indumentaria? Por ejemplo, ¿son niños, adolescentes o son adultos? Sexo, si por ejemplo la indumentaria misma deportiva que ponemos de ejemplo está enfocada para mujeres o está enfocada para hombres, ¿sí? Definirlo para ambos sexos. La ubicación geográfica.
Como les decía, también tenemos que definir muy bien, dependiendo del tamaño de la empresa o negocio, hay que definir hasta dónde podemos llegar. O sea, si es que es mi barrio, si es que es mi ciudad, si es que es mi cantón, la provincia o puedo llegar a nivel nacional. ¿Sí? Luego los intereses. Las personas a las que quiero llegar tengo que saber qué es lo que realmente le interesa. No tanto porque mi producto tenga que ver con eso, sino es porque la manera cómo voy a llegar. Si es que a las personas que quiero llegar le interesa, por ejemplo, el humor o le interesa el cine, tal vez los posteos que yo haga, los contenidos que haga, deberían enfocarse en este tipo de contenidos. Y obviamente de alguna manera mi marca o mi emprendimiento o mi negocio haga juego con ese tipo de interés. Va a ser una mejor forma de llegar a estas audiencias. El nivel socioeconómico. Necesito saber si es que es un estrato bajo, medio alto, para poder definir muy bien, por ejemplo, qué red social utilizar, por ejemplo, qué tipo de contenido lo hago, si es que es una audiencia que tiene un nivel eh, socioeconómico bajo o medio bajo, tal vez los contenidos deban ser un poco más cercanos, hablarle de tú, hablarle de vos, algo más coloquial, ¿sí? A diferencia que si es un nivel socioeconómico alto, que deba tratarles de otra manera y hacer contenidos con ese tipo de enfoque. Si es que es posible también conocer sus profesiones, a qué se dedican, qué es lo que hacen. Una vez conozco a mi audiencia, también ya conozco mi modelo de negocio, mi audiencia, y tengo que también conocer muy bien mi giro de negocio. Si es que me dedico a la alimentación, si soy un personaje que quiero vender mi imagen como branding personal, si vendo algún tipo de servicio, me dedico a la educación, vendo productos o soy una entidad financiera. Ese tipo de categorías sumados a la audiencia y sumados al modelo de negocio me va a hacer que me enfoque en qué tipo de acciones digitales voy a hacer y obviamente qué tipo de plataformas voy a escoger. Si, por ejemplo, hablamos de segmento de business to customer o de negocio consumidor final a un nivel, a una audiencia de un nivel socioeconómico medio, ¿sí? Y soy alimentación, seguramente Facebook sea mi red social ideal. Pero si en cambio estoy hablando de otro tipo de negocio, modelo de negocio, business to business, y además de eso, mi audiencia son, por ejemplo, empresas medianas, y aparte de eso soy una entidad financiera, entonces obviamente mi lugar será tener un perfil en LinkedIn, por ejemplo. Listo, pasamos de la categoría de giro de negocio, que es lo que ustedes ya conocen, a los activos digitales. Como ustedes ven, hasta el momento no hemos hablado todavía de Facebook, no hemos dicho ya estoy en Facebook. Sí, y es como les comentaba al inicio, es uno de los errores pensar hablar de redes sociales desde hablar de Facebook. En redes sociales es mucho más amplio y obviamente marketing digital es mucho más amplio. Activos digitales va a ser saber con qué voy a contar, ya sea en este momento o ya sea más adelante. Por ejemplo, fanpage. Es una de las necesidades primordiales que va a tener cualquier marca, negocio, emprendimiento, tener una página o un perfil profesional de la marca, ya sea en Facebook, LinkedIn, ya sea en Instagram o cualquier otra red social. Por ejemplo, tener un sitio web. Si bien es cierto, no es un requerimiento o no es algo que sea totalmente necesario, tener un sitio web siempre va a ayudar. El 100% de los casos va a ayudar. Porque, por ejemplo, si yo tengo un negocio que vendo, por ejemplo, indumentaria deportiva de un material específico, en las redes sociales yo no puedo dar tanta información. Entonces, si hay alguna persona que se interese en mi producto, yo puedo incluir un link hacia mi sitio web para que sepa cuáles son las tallas, cuál es el material, cuáles son las opciones de color, etcétera, etcétera. Entonces, un sitio web siempre va a ser útil. Contar con un canal de YouTube. De hecho, hoy en día el contenido que más funciona es video. Entonces, contar con un canal de YouTube también sería importante. Contar con un blog. Crear contenido que sea de interés para mi público, no necesariamente publicidad, sino contenido. Tener una aplicación, si es que ya hablamos de algo un poco más avanzado y una empresa un poco más grande, podemos tener una aplicación. Contar con un email, ¿sí? Esto parecería que es lo básico, pero hay muchas personas o emprendimientos, marcas que no toman en cuenta esto, ya que mucho acercamiento se lo hace vía email. Estar en grupos, por ejemplo, hay muchos grupos que están enfocados en temas específicos que a lo mejor mi presencia sea útil en esos grupos. Tener un podcast,
aunque esto no es muy recurrente en nuestro país, no es tan conocido el podcast, que son como pequeños o largos también existen, ¿no? Segmentos de audio que pueden ser compartidos en varias plataformas como Spotify o el mismo YouTube, inclusive Facebook. Landing pages, si por ejemplo no quiero tener un sitio web completo, sino pues solamente una página donde tenga la información muy concreta, de eso se tratan las landing pages, de un sitio web que es más concreto. Y también la publicidad pagada. Aquí tenemos varios activos digitales que quiere decir que la suma de todos estos me va a permitir tener un mayor alcance, llegar a lugares o a personas o a segmentos que seguramente sería más difícil llegar de otra manera. ¿Sí? Bueno, como ustedes ven, y aquí les puse un ejemplo, un pequeño video, ¿de qué se tratan las redes sociales? Y en el caso nuestro específico, si estamos hablando de marcas, negocios, emprendimientos, se trata de hacer lo que hacían en el video, impactar lo más pronto con un tipo de contenido. En este caso estaba el chico con un pito que le estaba molestando a la chica cada vez que estaba en internet o en sus redes sociales. De eso se trata estar en redes sociales, impactar de alguna manera. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para impactar? De lo que dicen los expertos, tenemos más o menos 1,5 segundos para impactar. O sea, ¿de qué se trata? Cuando tenemos el teléfono, estamos con el teléfono y estamos haciendo scroll, o estamos moviendo con el dedo todo el newsfeed, o toda la plataforma, estamos bajando, viendo qué hay, o subiendo, como ustedes prefieran. Tenemos más o menos 1,5 segundos para impactar. Es poquísimo tiempo para que nuestra imagen, nuestro posteo, nuestro video, impacte a la persona, ¿sí? Por eso es tan importante que los contenidos que hagamos sean bastante creativos y sean bastante importantes para que la persona se detenga y se detenga a mirar y a leer este tipo de contenido. Así que de eso se trata estar en redes sociales. Más allá de publicidad o promoción, se trata de impactar al usuario que está en ese momento en la plataforma. Ahora, para todo esto y para tener un poco ya más de bases acerca de lo que debemos hacer, como les digo, hasta el momento no hemos ni siquiera escogido qué red social estar. Cuando hacemos la planificación, vamos viendo, por ejemplo, mi modelo de negocio, mis audiencias, mi categoría de negocio, cuáles activos son los con los que cuento, y empiezo a escoger mis redes sociales. Empiezo a decir, esta red social me sirve, esta no, ¿sí? Ahora, tenemos otra herramienta que también es bastante conocida, que es el Customer Journey o el camino del consumidor. El consumidor tenía un camino en los 80s, 90s, tenía un camino bastante específico que era bastante tradicional, pero hoy en día vamos a ver uno que es el que está funcionando al día de hoy con todos los temas digitales. Primero, tenemos que el usuario, el consumidor o la persona es un extraño, no me conoce, no sabe quién soy. Es igual que en las relaciones personales, es como cuando ustedes van en la calle y se cruzan con una persona, es un extraño. Hasta ese momento no hay ningún tipo de relación, si no hay ningún tipo de contacto. Si yo tengo algún estímulo en social media o en las redes sociales, provoco algún estímulo con algún posteo, un video, etcétera, lo atraigo de alguna manera, puedo crear fans o followers que se conocen o visitas que se conocen en redes sociales, ¿sí? Luego de esto, una vez que lo atraje, seguramente se convierte en visitante. Ya sea en mi red social o ya sea en un sitio web, puedo atraerle a que me visite de alguna manera. Se interesó, me va a visitar. Creo otro estímulo que se llama retargeting o volverlo a reestimular con algún tipo de contenido. Yo puedo hacer la conversión, ¿sí? ¿Qué quiere decir conversión? Que se quede más tiempo en mi red social, que se quede más tiempo en mi plataforma, en mi página web, ¿sí? En mi fanpage. ¿Verdad que se regresó? ¿Sí? Y a partir de eso, cuando ya convierte de lo que la traje, se convierte en un lead. Que esta palabrita es bastante conocida en el medio digital, los leads o los prospectos de venta. ¿Qué es un prospecto de venta? Es el camino, ¿no es cierto? Desde que es un extraño, se volvió un conocido a ser un prospecto de amigo. Sí, en este caso, ya cuando hablamos de negocio, sería un cliente. ¿Sí? Cuando ya cerramos el negocio y ya hacemos la venta, la idea es que la persona comparta su experiencia. ¿Sí? Ya es un cliente, comparte experiencia. Y finalmente también no se llega hasta ahí. Hoy en día la intención es que
no se llegue simplemente a concretar la venta o negocio y no pase más allá de eso. Se trata de enamorarlo, o sea, que se convierta en un promotor, ¿sí? Que promueva mis productos, que promueva lo que yo estoy vendiendo, lo que yo estoy haciendo. Y además de eso, que repita la compra, ¿sí? Porque obviamente no es que vas a comprar una sola vez, sino que vamos a intentar que su buena experiencia lo provoque a que regrese y que recomiende. Todo lo que tenemos en la parte de aquí abajo son estímulos en redes sociales que pueden ser provocados ya sea por la marca o por los consumidores. Por ejemplo, para traerlo un estímulo en redes sociales, para convertir, hacer un retargeting o volverlo a estimular con algún tipo de publicidad, que la persona o mi cliente comparta y se vuelva un recomendador, un promotor. Este es el camino que normalmente queremos que las personas recorran, que el consumidor recorra. Desde ser un extraño a que esté enamorado de mi marca y que sea un promotor, que promueva, que vuelva a comprar, que se vuelva un cliente frecuente. ¿Sí? Hagan de cuenta que es igual que las relaciones personales. Es un extraño, me conoce, se vuelve un prospecto de amigo, se convierte en mi amigo y finalmente es un amigo muy cercano. ¿Sí? Igual que las relaciones entre personas. Todo esto es tan importante porque estamos viendo que se puede lograr muchísimas cosas hoy en día en redes sociales, pero también exige un trabajo bastante profundo porque como nosotros estamos aquí 50, 60 personas hablando, hay millones de personas más en el mundo, en el país, en la ciudad que también están haciendo el mismo trabajo. Entonces, nuestro trabajo también va a ser intenso. Y una de las redes en las que me quiero enfocar es en Facebook. Tal vez hay muchas más redes sociales, pero la que es tal vez la más genérica y la que tenga las mismas características, porque de hecho Instagram, LinkedIn, etcétera, toman las mismas cualidades que toma Facebook, entonces son bastante parecidas, así que nos van a servir. ¿Sí? Entonces debemos diferenciar entre dos errores muy comunes, que es el perfil versus el fanpage. Y es un error muy común, sobre todo en los emprendedores, que suele darse. Un perfil personal es, como el tema aquí, el ejemplo el mío, es un perfil personal donde tengo ahí mi comunicación personal, mi información, mi biografía, mis fotos, mis videos que comparto con mis amigos, con mi familia, etcétera, ¿sí? A diferencia de un fanpage o un perfil empresarial, que es el que tengo acá, por ejemplo, el de Coca-Cola. En este caso, la diferencia entre uno y otro, si yo regreso al mío de acá, a simple vista parecería que yo tengo lo mismo. Puedo compartir imágenes, puedo compartir videos, tengo amigos, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia muy importante. En el caso de los amigos, por ejemplo, yo puedo pedir una amistad y esperar a que me responda, o alguien me puede pedir una amistad y esperar a que yo le responda. En el caso de un fanpage o en el caso de un perfil empresarial, es inmediato, no hace falta que yo pida o me pidan una amistad. En este caso tenemos el me gusta o te gusta, donde yo le doy clic y ya simplemente sigo a esta marca o empresa. Esa tal vez es una de las características importantes. Pero además de eso, vamos a ver más adelante, las características que tienen. Primero que el fanpage tiene herramientas. El perfil personal no tiene herramientas. Yo he conocido varios clientes con los que he trabajado y personas con las que he hecho algunos proyectos que lanzaron su producto o negocio con un perfil personal. Y luego tuvieron muchos problemas porque tenían muchos amigos en su perfil personal y no podían pasarlos a su fanpage porque obviamente tenían la confianza de esta persona como amigo más que como un perfil empresarial. Entonces, primero una característica importante es que cuenta con herramientas. Luego que es impersonal. Cuando hablamos, por ejemplo, con una empresa telefónica y queremos hacer algún reclamo, algún pedido, no estamos hablando con una persona X, estamos hablando con la marca. Eso lo hace mucho más potente. Tenemos la capacidad de tener publicidad en un perfil personal, no podemos hacer publicidad. Contamos con diferentes formatos que no existen en un perfil personal. Tenemos aplicaciones adicionales que me permiten descargar en el teléfono para tener más control acerca de este perfil empresarial. Tenemos medición de estadísticas, que el perfil personal no lo tiene. Podemos dar roles a personas que quieran trabajar en este mismo perfil. Podemos tener mensajería con un bot. El bot es un robot que permite tener contestaciones automáticas que se le puede programar. Eso es bastante interesante. Tenemos una plataforma del Business Manager que me permite tener acceso a infinidad de herramientas, ¿sí?
Aquí está el Business Manager. De todas maneras, las cuentas de Facebook y los perfiles de profesionales van cambiando de tiempo en tiempo. Se han ido actualizando. De hecho, ahorita están haciendo varios cambios importantes. Tal vez no se vea así el Business Manager, pero el Business Manager es una plataforma profunda de manejo del negocio. Pero a pesar de esto, existe una plataforma mucho más pequeña que es el fanpage normal, que no hace falta conocer el Business Manager. Hay dos plataformas, así que no se preocupen. Y dentro de todo esto vamos a tener en cuenta varias cosas que se pueden lograr dentro de los perfiles profesionales. Primero es el alcance. ¿Qué es el alcance? Es poder saber a cuánta gente llego. Por ejemplo, si es que yo en mi perfil personal posteo un meme, una fotografía, yo no sé a cuánta gente llegó a menos que me hayan puesto un like o una interacción. Entonces, si me pusieron ahí like o me gusta y tengo 100, yo sé que más o menos 100 personas lo vieron. En cambio, cuando hablamos de un perfil profesional, yo tengo estadísticas de que aunque no me hayan dado un like o no haya habido interacción, yo sé cuántas personas lo han podido ver. Entonces, tengo datos más reales acerca de esto. Puedo saber cuántas interacciones he tenido. Puedo tener prospectos, como les decía, puedo levantar prospectos de ventas. Y puedo generar también tráfico hacia mi sitio web si es que lo tuviera. ¿Sí? Todo esto es tan importante ya que, por ejemplo, si es que yo logro tener leads o prospectos de ventas, puedo hacer un seguimiento y hacer una llamada por teléfono y concretar el negocio fuera de redes sociales, pero porque ya tengo la información de él o de las personas que son prospectos. ¿Sí? Y dentro de todo esto, hay dos tipos de alcances. Ya habíamos visto que el alcance es a cuántas personas voy a llegar con mi contenido, con mi posteo, con mi video. Hay el alcance orgánico versus el alcance patrocinado. El alcance orgánico, ¿sí? Es como el que tengo aquí de ejemplo. Este es un posteo común que no tiene pago. Orgánico quiere decir que no pagué ningún tipo de rubro por compartir mi posteo. Simplemente lo publiqué y lo envié. Ya sea que si viralice porque otras personas lo comparten o etcétera, no tiene ningún tipo de pago. Eso quiere decir que de forma orgánica, por ejemplo, si vemos este ejemplo que tengo aquí, tiene 15 likes o 15 reacciones de forma orgánica. No pagó nada por esos 15. Por otro lado, tenemos cuando hablamos de publicidad. Por ejemplo, es muy común hoy en día ver mucha publicidad acerca de educación. ¿Cómo sé que es publicidad? Simplemente en la parte superior ustedes van a ver aquí la palabra publicidad. Acá dice Wacom Mex, simplemente está la fecha, pero en el de Udemy tenemos abajo la palabra que dice publicidad. Quiere decir que ellos pagaron por poder llegar. ¿Cómo llegaron a mí? Mediante la segmentación que vimos al comienzo. Cuando ya habían definido qué edad, sexo, nivel socioeconómico, profesión, etcétera, ya esa información que yo entregué, que es la moneda digital que estoy entregando como usuario, ya la plataforma sabe toda mi información, entonces esa información la provee a Udemy y Udemy piensa que yo soy un buen prospecto y me hace llegar la información, la publicidad. A pesar de que yo pague por publicidad, no va a llegar a todo el mundo. Va a llegar al segmento que yo defina. Para eso existen herramientas muy específicas en redes sociales. ¿Sí? Y tomen en cuenta una parte muy importante. Si el contenido es el rey, que es una de las frases que estamos escuchando y que se viene repitiendo hace mucho tiempo. Todo lo que yo haga como contenido es lo que va a primar dentro de mis medios digitales. Pero también la conversación es igual de importante. La conversación es la reina. O sea, no se trata solamente de compartir contenido, sino se trata de, a partir de eso, generar conversación. La conversación no es solamente un chat, un mensaje, es además cuántas veces lo comparten, cuántas interacciones tengo, si hacen alguna opinión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el proceso para el contenido que voy a crear, supongamos que ya definí mi modelo de negocio, definí mi audiencia, definí mi categoría, definí en qué red social voy a estar, voy a crear cierto tipo de contenido. Entonces aquí tengo un poco de ejemplos. Esto, como les digo, no es ciencia. Esto puede variar de empresa a empresa, de persona a persona, pero funciona muy bien como está planteado aquí. Primero planifico, qué es lo que estamos haciendo, planificar. Planifico qué voy a decir. Luego voy a crear, para eso necesito herramientas, ¿no es cierto? Pueden instalar Photoshop, Illustrator,
plataformas, hay muchas herramientas de online que son gratuitas para poder crear imágenes, poner textos, hacer video. Creo la publicación, la distribuyo, por ejemplo, la distribuyo en Facebook a las 3 de la tarde, el día viernes, ¿sí? La analizo, ya que me permite medir y analizar, las plataformas de redes sociales me permiten analizar y medir, la analizo a ver si tuvo buen resultado y finalmente la puedo repetir o cambiar. Una de las características muy esenciales y muy buenas de las redes sociales es que yo puedo cambiar, por ejemplo, si yo me equivoqué en un posteo, un contenido, me equivoqué, puedo inmediatamente cambiarlo, ¿sí? O puedo esconderlo si es que es un contenido que a lo mejor me equivoqué subiendo, puedo esconderlo, puedo eliminarlo, etcétera. O puedo repetirlo si es que funcionó muy bien, lo puedo repetir. Entonces aquí tengo un proceso de contenido, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de lo que no se debería hacer. Y es una de las cosas recurrentes que se dan en redes sociales. Primera razón, como les decía al inicio, la penetración de los móviles o de los teléfonos inteligentes hoy en día en nuestro país es bastante amplia. Y el uso de redes sociales en los móviles estábamos viendo que era del 91%. Entonces, tener este tipo de contenido en un fanpage que va a ser visto en un teléfono lo hace realmente imposible de leer. Está muy cargado, tiene demasiada información, tiene demasiadas cosas, demasiados tipos de letra, demasiados colores, demasiado de todo. ¿Esto qué es lo que provoca? Que la gente evada. Nosotros ya como con los publicistas conocemos que las personas lo que hacen es de evadir la publicidad. La gente no quiere publicidad. Por eso hay que de forma inteligente no hacer este tipo de contenido. Y hay que hacer un contenido un poco más trabajado y más simple, que tal vez es donde los clientes o donde los clientes que trabajan conmigo todavía les cuesta un poco entenderlo, que menos es más. Por ejemplo, aquí la imagen es mucho más importante y mucho más útil que poner un montón de texto, a diferencia de lo que acá no entiendo qué es. Como les decía, ustedes tienen 1.5 segundos mientras las personas están moviendo el teléfono en la red social para ser impactados. Y esto no puede impactar en un segundo. Esto tal vez sí impacte en un segundo, la persona se quede y siga viendo de qué se trata. También hay otro punto importante que es crucial, que es investigar. Acá les pongo un ejemplo, no he encontrado un ejemplo local, pero encontré un ejemplo de México, que fue hace algunos meses, bueno, que va a ser casi un año, que hay que investigar de qué se trata cuando tenemos fotografías en Internet. Por ejemplo, este ejemplo que tengo aquí es del hijo de Alfonso Cuarón. Este chico tiene una enfermedad, ¿sí? Tiene autismo y su rostro es así. Su rostro es de sí mismo, no está sorprendido, no tiene ningún tipo de expresión del momento. Pero Cinemex, que es una empresa de cines de México, pensó que había puesto esa expresión por alguna cosa que sucedió en la entrega de los Óscares y pensó en tomar la fotografía y la compartió como algo gracioso. Obviamente la gente, las personas que sabían de qué se trataba empezaron a ir en contra de Cinemex, publicaron muchísimas cosas en contra de las personas que habían creado este posteo, porque las personas que crearon el posteo no se detuvieron a investigar quién es esta persona y por qué tiene el rostro así. Entonces hay que investigar, todo lo que ustedes hagan, investiguen si le pertenece a alguien, si la fotografía que ustedes están tomando es de alguien, o tiene algún problema, o como en este caso, la persona que está apareciendo ahí sufre de alguna enfermedad. ¿Sí? Bueno, he intentado ir un poquito rápido por honor al tiempo. Me gustaría revisar las preguntas si es que las tienen para ir terminando con lo que tenemos con la charla del día de hoy. No, muchísimas gracias, Jorge. Yo me perdí un ratito tu intervención porque se me cayó el internet. Mil disculpas, pero sucede, así sucede. Sí, Yo suele quería, suceder. sí, o sea, últimamente creo que todo el mundo estamos conectados, entonces ahora es mucho, se satura mucho, creo yo. Sí. No sé, yo tenía una pregunta, mientras me ponen las preguntas, si es que existen preguntas, tenía una en la que todo el mundo se está dirigiendo o se está yendo ahora al tema de redes sociales. Entonces creo que es súper importante entender bien dónde pones tu publicidad. Como tú bien dices, bien segmentada y dónde tiene que estar. Porque si no, hay mucho ruido ahorita. Sí, totalmente. Es
es importante reconocer varias cosas. Primero, para que los esfuerzos, porque realmente estar en una red social implica esfuerzo, diseñar el anuncio, el posteo, tal vez ponerle algo de dinero para que pueda funcionar. Todos estos esfuerzos tienen que ser tomados muy en cuenta porque tal vez el tema de la pandemia está haciendo que todo el mundo entre y esté en redes sociales. Entonces, ya no solo competimos con nuestro propio segmento, por ejemplo, si yo soy alimentación, no compito con otro tipo de alimentación, compito con todo el tipo de contenidos de otras categorías, porque estoy compitiendo por la atención del usuario que está en redes sociales. Estoy compitiendo por eso, no tanto compitiendo por el tipo de categoría, sino compitiendo por la atención. Y ahí es donde tengo que trabajar un poco más. Correcto. Aquí ponen, por ejemplo, un ejemplo práctico de cómo potenciar mi marca en redes. A ver, bueno, eso sería muy amplio decirlo, como un ejemplo de cómo potenciar. Si estoy hablando de un emprendimiento, de una empresa pequeña, como decía, lo primero que debería hacer para poder potenciar, que va de la mano, es primero hacer una planificación, todo lo que hemos visto hasta el momento. O sea, primero es conocer bien mi modelo de negocio, conocer mi audiencia, a quién quiero llegar realmente, y a partir de eso, por ejemplo, escoger la red social en la que voy a estar. De esta manera puedo potenciar más mi marca. Si, por ejemplo, yo sé que mi cliente final es un ejecutivo empresarial, voy a estar en LinkedIn y es un primer paso para potenciar mi marca. ¿Sí? Si yo sé que es de consumo masivo, es para todo el mundo, estar en Facebook tal vez sea una forma de empezar a potenciar. Ese es el primer paso. El segundo paso es conocer bien a mi audiencia en cuanto a sus intereses. Darle al usuario lo que el usuario quiere. No simplemente decirle, esto te vendo y esto tienes y esto cuesta, sino darle al usuario algo que le interese, les llame la atención y se quede. Si captar su atención y que se quede. Es otra forma de potenciarla. ¿Sí? Potenciar la marca también es dar a conocer quién soy de forma muy clara y específica. Y es uno de los errores que cometen muchas marcas y empresas pequeñas. No dar a conocer al 100% qué son. O sea, ser muy claros en mi oferta. Si yo fabrico ropa, qué tipo de ropa, de qué manera, para quién, etcétera, etcétera, en qué dónde, en qué ciudades, etcétera. ¿Sí? Dar a conocer muy bien eso. Y de esa manera empiezo a potenciar. Potencio mi marca en redes sociales haciendo contenido que me da a conocer, o sea, branding. Y luego de eso, y empiezo a potenciar mi marca también cuando empiezo a dar cosas útiles para el usuario. Empiezo a compartir contenido útil. ¿Qué resulta mejor? Dice, ¿publicidad en Facebook o en Google Ads? Depende. Como en digital realmente todo depende. No hay una respuesta correcta porque todo va de la mano de una estrategia y una planificación previa. Ahora, si estamos hablando de consumo masivo, podría decir que tal vez Google Ads sea mucho más eficiente, pero en cambio Facebook es mucho más efectivo. A pesar de que las dos palabras son bastante similares, Google Ads es mucho más eficiente porque tengo mucha más, llegar a tener mucha más presencia, pero también podría resultar más costoso. En cambio, con Facebook puede ser más efectiva porque puedo llegar tal vez a una persona, pero esa una persona me compra. Entonces resulta un poco más efectiva en ese sentido. Entonces, las dos son válidas, pero ya al momento de evaluar cuál de las dos hacer, tiene que ver ya más con segmentación, con tipo de producto y también con el resultado que quiero obtener. Ok, me ponen, ¿recomiendas algún chatbot para Facebook? Si es que tiene, bueno, quien esté preguntando si tiene un emprendimiento, una marca o negocio y tiene su fanpage ya creado, el chatbot o el bot que se puede programar ya está en las herramientas de Facebook. Tú puedes entrar y poner en el tipo de contestación, por ejemplo, primero un saludo, que es lo básico, ¿sí? Las personas quieren relacionarse con personas. A pesar de que estamos hablando con una marca, siempre quieren recibir retroalimentación, o sea, una respuesta. Entonces, si alguien te pone, quiero preguntar algo, lo primero que tienes que hacer es ponerle una respuesta. Entonces, el bot lo que hace, si buscas en las herramientas de mensajes, puedes programar ahí una respuesta. Buenas tardes, enseguida te contesto. Esa respuesta es súper útil porque las personas ya saben que les van a responder. Si es que dejas en blanco, las personas se quedan, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y a partir de eso tú ya podrías empezar a programar. Hay otro tipo de bots que son mucho más complejos y programados que se cargan en el sitio web, pero a la final cómo funcionan es igual. La idea es que
que cierto tipo de preguntas la respondan, pero hay cierto tipo de preguntas que son más profundas que a lo mejor necesiten de una persona para ser respondidas. Pero al menos las primeras preguntas de buenas tardes, ya te contesto, son básicas que estén presentes en el bot. Perfecto. Me ponen buenas tardes. ¿Cuántas publicaciones se deben hacer al día o a la semana para que mejore el engagement? Gracias. Bueno, para tener un poco claro, el engagement es una palabra bastante compleja, pero básicamente podemos decir que es el compromiso que tiene la gente o el apego que tiene la gente con la marca. Así que tan cercana la siente. Para lograr mejorar, perdón, puedes regresar a la pregunta, que me quedé en la parte del engagement. ¿Cuántas publicaciones al Ah, ¿cuál día o a la explicación? semana? Bueno, muchas marcas o empresas lo que hacen es, por lo general se hace un posteo diario, por lo general. Ahora, también, igual que al inicio, va a depender mucho del tipo de modelo de negocio y categoría. Por ejemplo, hay algunas que son estacionales, ¿sí? Por ejemplo, si es que estamos viendo un chat. Sí, estamos viendo en un chat. A ver, regresemos a las preguntas. Ya. Hay muchas empresas, por ejemplo, que son estacionales. Por ejemplo, hablando de una universidad, cuando más hace posteos, cuando más tiene presencia es en épocas previas a inscripciones o matrículas. Por ejemplo, los hoteles tienen mucha más presencia en épocas previas a vacaciones. Por lo general se recomienda tener de 3 a 5 o máximo 7 posteos semanales. Más que nada para tener un always on, o sea, que tener presencia diaria. Pero más que tener presencia diaria o presencia con muchos posteos, es que los posteos sean de calidad. Que si yo tengo un posteo al día o 3 posteos máximos semanales, que esos sean de calidad y que realmente resulten útiles. Esto es mucho más importante que realmente la cantidad. Correcto, gracias. Y si tengo un negocio educativo, ¿cómo defino mi audiencia? Considerando que los padres son quienes cubren las inversiones, pero mis servicios son para jóvenes. Ya. En el caso, bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo que éramos de mi generación. En mi generación podíamos decir a ciencia cierta que los que decidían eran los padres. Pero en realidad hoy en día las audiencias más jóvenes tal vez no tengan el poder adquisitivo para realmente tomar la decisión, pero influyen muchísimo más de lo que nosotros en otras generaciones influíamos en los padres. Entonces, si bien es cierto, quiero llegar a una audiencia que toma decisiones, realmente tengo que llegar a la audiencia que es la que va a hacer uso del producto. Entonces, si es que hablamos de audiencia para jóvenes, estamos hablando de un instituto, de una universidad, tengo que llegar a ellos, porque ellos son los que van a tomar la decisión y van a influir en la decisión que sus padres tomen en el momento ya de pagar la universidad, de pagar, etcétera. Tengo que dirigirme a ellos porque ese es mi segmento, a ellos quiero llegar, a ellos quiero cautivar, porque si no les cautivo, difícilmente van a tomar una decisión, ya sea por medio de sus padres o ya sea por medio de ellos mismos. Gracias. Bueno, aquí me ponen qué tal sale la publicidad en TikTok, en Tinder. ¿Qué red nos recomiendas para hacer publicidad en el rango de 23 a 43? Gracias. Eh, TikTok es una red bastante compleja. No es una red social muy masiva porque tiene unos contenidos que son muy diversos, pero se está volviendo una red un poco hasta cierto punto censurable. Entonces, hay publicidad, sí, es poca. Entiendo que es bastante costosa. No la recomendaría todavía hasta que ya haya una mejor penetración. Todavía no tiene muy buena penetración, tiene algunos problemas, tiene problemas inclusive de un poco de conspiranoia, que hay un poco de eso. Entonces, evitaría todavía hacer en TikTok porque todavía no está al 100% eso de penetración en publicidad, como otras redes sociales como Facebook e Instagram que están más que probadas. En el caso de Tinder, no tengo entendido que haya cómo hacer publicidad en Tinder, no lo he hecho realmente porque no se ha prestado la ocasión, no sabría decirlo, pero para un target de 23 a 43 años, utilice, bueno, lo mismo, volvemos al inicio, ¿no es cierto? Dependiendo el modelo de negocio, la categoría, las audiencias, me estás diciendo 23 a 43, utilizaría Facebook, que es mucho más masiva y que en los segmentos de 40 años están más presentes en Facebook que en Instagram. Entonces, tal vez tenga más posibilidades de llegar por Facebook. De acuerdo. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice, si mi empresa es B2B y B2C,
pero el negocio al que se dirige son doctores o farmacias. ¿Es recomendable separar en dos cuentas de Facebook por el segmento o enfocar general, dando información del producto general para los dos segmentos? O sea, entiendo que un segmento son doctores y otro segmento es el consumidor final, ¿no es cierto? Ujú. Eh, sí, serían necesarios segmentar, o sea, dividirlas. No como marca, o sea, no quiere decir que van a haber dos fanpages. Por ejemplo, si tengo en Facebook, no quiere decir que tenga dos fanpages, sino que los contenidos van a ser segmentados para cada tipo de segmento. Ahora, obviamente, si es que estoy hablando de doctores, tal vez preferiría estar en LinkedIn, pero yo puedo tener un fanpage de una marca en LinkedIn y una en Facebook, pero mis contenidos enfocados para doctores los haré en LinkedIn, los contenidos enfocados para cliente final los daré mediante Facebook. Podemos segmentar. Inclusive puedo tener, por ejemplo, en Facebook, cuando haga la segmentación con publicidad pagada, yo puedo segmentar, por ejemplo, doctores, pero están en Facebook. Entonces, esa publicidad no la va a ver el consumidor final o el consumidor normal, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. puedo hacer segmentación. Una de las ventajas que puedo segmentar muy bien. Ahora, si son posteos que no son pagados, sí es importante separarlos, ya sea por red social o ya sea, por ejemplo, por franja horaria. Si yo sé que los doctores ven mi fanpage de Facebook o ven mis posteos de Facebook a las 8 de la mañana, entonces a esa hora lo hago para el doctor y a las 10 de la mañana para el cliente común. Entonces puedo de alguna manera segmentar. Pero es más efectivo hacerlo en redes sociales diferentes. Separarlo es mucho más efectivo. O pagar para segmentar con posteos pagados para que no los mire el consumidor final. Gracias. Y creo que la última pregunta ya en honor al tiempo, Jorge, Sí. gracias. Dice, ¿qué opinas del manejo de redes sociales Express? Me refiero a que actualmente la oferta de cursos de 8 horas sin mayor profundidad en contenidos, al momento se vende mucho sin mayor ética de marketing. ¿Cómo se puede educar a tu público de la que importan? Un poco de la que entiendo, está hablando de los cursos que hay millones de cursos que están promocionando hoy en redes sociales, he visto. Eh, hay que saber, hay que investigarlos. O sea, no todos son malos. Yo he tenido la buena fortuna de hacer buenos cursos y he tenido la mala fortuna de pagar por cursos que no han valido para nada la pena. Hay un poco que investigar. Yo lo que recomendaría en este caso es que hacer una investigación previa. Por ejemplo, ponemos en Google, ponemos eh, las mejores prácticas para postear en Facebook, por decir, o cómo postear publicidad en Facebook, o cómo hacer pagos en Facebook. Y leo eso, voy a tener un mejor background, unas mejores bases para después escoger los cursos. Porque sí es cierto que hay muchos cursos que no valen la pena. ¿Sí? Si ustedes ven, hay millones de blogs de gente que está dedicada a esto y que sus cursos son regulares, buenos, hay unos muy malos. Y lo que hay que hacer es investigar. Como un consumidor 2.0, hay que investigar, profundizar. Investigar es un poco antes de hacer la compra. Ahora, un punto que es esencial y que tal vez sea uno de los puntos de partida es que si es que es un perfil personal, no le compraría un curso, por ejemplo. Si es que es un perfil personal, estoy vendiéndome como persona natural, como persona común. Ya para empezar por ahí no le compraría el curso porque no está trabajando en su branding personal, no está trabajando en su marca. Entonces, si no trabaja en su marca, difícilmente va a ser un buen instructor para mí para que me pueda llevar un poco más lejos con mi marca o emprendimiento. No, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Creo que es muy valioso. Muchísimas gracias también a todos los que han participado. Y gracias. Nos veremos próximamente. Muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero compartirles que era después de las preguntas, aquí tengo una frase que es muy importante. En las redes sociales no vendes, enamoras. Recuerden esto, no intenten entrar en redes sociales o tener presencia digital para vender. Vender es una consecuencia de llamar la atención, de atraer a la gente, atraer a tu público, enamorarlo de alguna manera y a partir de eso las ventas se producen solas. Pero el objetivo de vender en redes sociales no es ese el objetivo, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente, bueno, les agradezco mucho por haberme invitado y por permitirme estar aquí con ustedes. Les comparto mis redes sociales, mi Facebook y mi LinkedIn. Tengo más redes sociales, pero son las que básicamente utilizo en estas dos. Así que si tienen muchas más preguntas, pueden hacerlo por mis canales. Estaré gustoso en responder cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Será hasta otra ocasión entonces. Gracias.